Dios te bendiga. Buenas tardes a todos los que están conectados en este momento con Radio Educativa. Buenísimo, ahí está, no, más bien muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para poder hablar sobre precisamente entre muchas cosas que usted lleva adelante en el ámbito profesional. Ya hace unos momentos atrás mencioné las profesiones que usted ejerce, pero una de esas cosas que vamos a decir así, que va relacionado a la frase que hoy precisamente hace unos momentos atrás estábamos hablando, meditando acá en el programa, un devocional sobre precisamente el saber enfrentar situaciones en la vida y situaciones que de pronto uno quisiera evitar, pero a veces son inevitables que lleguen algunas situaciones a nuestra vida. Y es que decíamos que los momentos más grises y más oscuros en nuestra vida es donde se conoce a un soldado de Jesucristo. Y nosotros mismos también nos damos cuenta de qué estamos hechos. Si bien somos humanos y nos duelen ciertas cosas, a veces algo insuperable, vamos a decir así, pero si nos aferramos de la mano y la ayuda de nuestro amado Jesucristo, creo que todo es posible. Y usted creo que es una de las personas que hoy más que nunca nos puede hablar sobre esto, porque el libro que usted presenta, que titula Mi tesoro está en el cielo, habla precisamente sobre eso, sobre una respuesta amorosa de Dios ante el dolor y el desconsuelo de una familia que vio partir en el Señor a una integrante, a una hija de 14 años. Cuéntenos sobre esto. Así es. Hace 1 año y 9 meses, mi hija Ana Sofía Lugo partió a la presencia de Dios. Como muestra de amor, queríamos que ella no quedara en el olvido, porque a veces nos enseña el mundo, a veces olvide, supérelo. Entonces, como que hay ese sentir en el corazón y viene de Dios de empezar a escribir cómo se sobrelleva esta ausencia, porque pues soy psicóloga y como psicóloga lo sé manejar. Pero cuando ya me enfrento realmente y ya soy yo la que veo partir a mi ser amado, es totalmente diferente. Entonces, este libro es un homenaje a nuestra hija y pues estamos llevándolo por todas las naciones, como dice la palabra, enseñando a otros, consolando a otros como Dios nos ha consolado, así como está en 2 Corintios 1 del 3 al 4, el Señor nos da este ministerio de la consolación, poderle enseñar a otros que esto apenas empieza, que partir a la presencia de Dios no es perderse, sino es tener vida eterna. Entonces es poder entender que la soberanía de Dios no es lo que a veces uno quiere, porque nos hubiera gustado que nuestra hija estuviera hasta cuando nosotros partiéramos primero, pero así no fue la voluntad del Señor. Y la partida de mi hija es el inicio de un ministerio de acompañamiento, acompañando a otros como Dios nos ha consolado. Cuando hablamos de perder o la pérdida de una persona, un ser querido, en este caso suyo, una vivencia con su niña, con su princesa, de tan solo 14 años, ¿no? De una empezando a vivir empezando la juventud. Y a veces cuando se pierden estas lindas personas, ¿no es cierto? O alguna situación o algún proyecto, podemos hablar también no solo de pérdida de una persona, sino que también podemos hablar sobre pérdidas, ¿no es cierto? De, qué sé yo, de algunas situaciones, algunos proyectos, y así puedo seguir enumerando muchas cosas más también. Creemos de que en el momento creemos de que es algo que no vamos a poder superar, porque uno se hace la idea de poder tener a esa persona de por vida, ¿no? O sea, de por vida. Y más aún me imagino como mamá, como papá, uno creo que se hace la idea como que primero me voy yo, ¿no? Y después mis hijos, o sea, es como que uno dice, me tienen que ellos enterrar a mí, pero vaya, cuando el papá o a la mamá le toca enterrar a sus hijos, ¿no? Es algo como que lo traigo eso porque creo que el ser humano es como que se programa, ¿no? En esa situación de decir, creo que no estamos preparados, creo en su mayoría para poder enfrentar la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces ahí es donde con toda la psicología que hay, que nos ayuda bastante, por supuesto, pero a pesar de todos esos métodos que ayudan la psicología, es imposible, estimada Sandra. Pero ¿cómo hacerlo? Sí, mira, estas son unas de las revelaciones que da el libro.
Como psicóloga yo me preguntaba eso, yo por qué si le daba orientación a otras personas, yo les decía qué hacer, pero cuando ya me llega a mí el turno es totalmente diferente. Una cosa es cuando tú hablas y no has pasado por ese dolor, así seas profesional, y una totalmente diferente cuando tú pasas por este dolor. Entonces, ¿qué me decía el Señor? Hablando de la palabra, los hijos de Dios debemos pensar como Cristo piensa, no como nosotros pensamos, no como el mundo piensa, porque nuestro Padre nos dice que entrega a su Hijo amado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces empezamos a cambiar nuestra mente y a decir, no perdí, gané. Porque si tú vas a la psicología, en la psicología el duelo es por la pérdida, porque perdiste. Entonces, perdiste el trabajo, perdiste tu hogar, perdiste un hijo, perdiste el proyecto, como tú lo estás diciendo, perdiste un miembro de tu cuerpo, ¿sí? Pero en el Señor nosotros no perdemos, en el Señor nosotros ganamos una hija para el reino de los cielos. En el Señor cuando yo muero físicamente, yo no muero eternamente. Yo sigo vivo en la presencia de Dios. Entonces, para el mundo morir es dejar de existir, pero para Dios morir es empezar una vida eterna. Ahora sí, en presencia de Dios. Y eso es lo que Dios nos muestra a través de la ausencia de nuestra hija, que esto apenas comienza, que nosotros estamos viviendo un mundo y esforzándonos por este mundo que es tan pasajero, mientras que nos espera una eternidad. Entonces, lo que el libro nos invita es, obvio, hay unos pasos del dolor, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero aún llegando a identificar todos esos pasos y pasando por todos o por algunos de esos pasos, no logramos ni lograremos superar el duelo por la ausencia, que es el dolor porque ya no está conmigo, que es el recuerdo, que es que a veces me gustaría que estuviera aquí, cómo estaría de grande este año. Estamos llevando la palabra de Dios, qué bonito que ella estuviera físicamente aquí conmigo, pero lo está en el espíritu. Entonces ya no hay mentalidad natural, hay mentalidad de Cristo y es poder entender que si de verdad todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que cuando yo pienso como Cristo piensa, estoy pensando en el reino que viene a traernos nuestro Señor Jesucristo, que lastimosamente hoy día nos están predicando mucho de cómo vivir, cómo ser exitosos, cómo sobrepasar, cómo ser resilientes, pero no nos enseñan a lo que decía Pablo, segunda de Corintios 12, muéstrate débil. Él decía, Señor, quítame este aguijón de carne, porque cuando, y él decía, no, porque cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte. Cuando tú dices, yo no puedo, cuando tú dices, me queda grande, realmente me duele, realmente lloro, realmente estoy sufriendo, Señor, y tú eres mi única fortaleza. Ahí es cuando viene el Espíritu Santo y te dice, tú estás pensando como Cristo, estás pensando como un hijo de Dios y tú en tus fuerzas no puedes, pero yo sí vengo y te consuelo, te fortalezco, busca mi palabra es aliento de vida, yo soy el pan de vida, no busques la paz donde no la vas a encontrar eterna. Porque Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces es poder entender que la paz que encontremos en el mundo va a ser totalmente diferente a la paz de Cristo. Y aquí nosotros estamos dando testimonio de la paz verdadera, de la paz de Cristo en nosotros, que a pesar de que sentimos todavía dolor, lo estamos sobrellevando con las fuerzas del Espíritu Santo. Qué importante es todo lo que usted menciona y puedo decir un poderoso amén ahí a todo lo que usted dice, que realmente es para tomarlo en cuenta, ¿no? Quizás en ese preciso momento de la situación, a veces uno no puede entender esto, ¿no? Y comienza uno a cuestionar, llegar a cuestionar a Dios, el poder decir por qué, ¿no? Es lo primero que a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Acaso no me amas? Y empezamos a cuestionar como humanamente, ¿no? Humanamente, ¿no es cierto? El dolor nos carcome, la impotencia nos debilita, nos carcome a nosotros y empezamos a cuestionar directa o indirectamente al Señor con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, teniendo en cuenta que Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces empezamos en nosotros a cuestionar, a decir, ¿por qué?
¿no? Es la primera pregunta, yo no sé, ¿no? Es la primera pregunta que el ser humano dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? ¿Por qué yo? Si yo hago esto, ¿acaso soy mala persona? Y empezamos a buscarle peros al asunto y en ese momento quizás escuchar alguna palabra así, con el dolor a veces lo que hacemos, ¿no es cierto? Es cerrar el corazón, cerramos nuestro corazón y es como que nos volvemos de corazones de piedra, duros y sordos, no oímos, creo, y estamos sumergidos, ¿no es cierto?, en el dolor profundo que sentimos, ok, está bien, aceptamos, es una pérdida que duele, por supuesto que sí, pero que ahí es donde usted menciona, y muy importante, que es empezar a ver de otra forma, no lo natural, sino ver más allá, ¿no es cierto? Ver y recordar lo que está escrito en la palabra del Señor, que para nosotros como hijos de Dios, ¿no? No solo como conocedores de la palabra, porque hay mucha gente que conoce la palabra, pero aquellos que somos los hijos de Dios, hijo de Dios es el que vive y practica y ejerce la palabra de Dios, precisamente entendemos que el morir es ganancia para nosotros. Llegamos ya, nos hemos graduado de la vida, hermana, y ya estamos allá junto con nuestro Padre Celestial. Amén. Y mira que cuando tú piensas como piensa todo el mundo, dice siempre hay por qué. Entonces le dicen a uno no piense por qué, sino el para qué. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, ya no hay ni un por qué ni un para qué, sino Señor, ¿cuál es el propósito? Porque el Señor es el Dios de propósitos. Él nos crea con un propósito. Entonces mi hija fue enviada a este mundo con el propósito de mostrarnos el amor, de mostrarnos la fe, de mostrar la entrega, las ganas de buscar de Dios, porque gloria a Dios era una niña guiada por el Espíritu Santo, quería ser misionera y ahora lo está cumpliendo con este libro. Entonces es el propósito. Esa semillita tuvo que caer para que muchos creyeran de la familia, amigos, personas que de pronto no están teniendo fe, cuando ven este testimonio, dicen, claro, ella tenía el propósito de que muchos llegaran también a la palabra de Dios por medio de este libro, porque por medio de este libro le damos gloria al Señor que nos ha abierto puertas en muchos lugares y hemos podido predicar la palabra del Señor. Ella pagó el precio y ese era su propósito. Su propósito. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Seguir con este ministerio, el de la consolación, mostrarle a la gente que hay vida eterna, que esto no para acá y que sí, vamos a volver a vernos, que va a haber el reencuentro, como dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Entonces es poder tener esa esperanza que es un ratico, y nosotros sabemos que el tiempo en el cielo es diferente al tiempo de aquí de nosotros. Para nosotros puede ser que mi hija partió hace 1 año y 9 meses, pero allá en el reino de los cielos puede ser que ella apenas lleva un día. Entonces es poder tener mentalidad de Cristo. Cuando tú tienes mentalidad de Cristo, vives en Él. Ya no es Dios mío, ayúdame. Ven tú. No, ahora yo también quiero permanecer en ti, porque por eso dice la palabra de Dios en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros el pámpano, el que permanece en mí, yo permaneceré en él, y éste dará fruto, porque alejados de mí nada puedes hacer. Entonces, las personas que estamos dando fruto es porque permanecemos en la palabra, permanecemos en el verbo, permanecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén, qué lindo es poder escuchar estos testimonios. Quizás para muchos de nosotros esto va a ser de gran bendición para aquellas personas que de alguna manera han tenido alguna pérdida, ya sea de algún ser querido o alguna otra área en su vida. Poder entender y poder canalizar ese dolor o esa sensación de fracaso, de pronto, de pérdida, de ruina, como se dice acá, el poder canalizar todo eso y aferrarse más al Señor, que es lo que han hecho acá también nuestros hermanos, y el de poder ver que a pesar de lo que ha pasado, se puede, como se dice, o puede cumplir ese propósito que por la cual sucedió todo eso. Y como decía ella, tuvo que quizás pasar esto para que inclusive este mensaje llegue a cientos de países, ¿no es cierto?, con este libro.
con este libro que me gusta precisamente mucho el título del libro, ¿no es cierto? Y es algo que nosotros también lo podemos encontrar, ya ella nos va a decir como, mi tesoro está en el cielo, el duelo por la ausencia en compañía de Dios, ahí de nuestra hermana Sandra Vargas. Cuéntenos un poco, hermana, sobre este libro. Para nosotros, por ejemplo, acá en Bolivia, lo podemos adquirir, de qué forma. Ujú. El libro Mi tesoro está en el cielo es la confirmación de que creemos en Dios. Mira que uno se topa con otras doctrinas que dicen, no, eso es una herejía, nosotros no vamos al cielo, nosotros quedamos dormidos hasta que Cristo venga, o no crean eso. No, es la confirmación de decirle, Señor, yo confío en ti. Yo sé que mi hija está en tu presencia, está allá en el cielo. Y es bonito porque es podérselo decir al mundo entero, como tú lo has dicho. Nosotros no pensamos que el libro fuera a llegar tan lejos, porque era un proyecto, un homenaje a nuestra hija en el corazón. Y bueno, viene Editorial Desafío, nos abre la puerta y bueno, nos imprime el libro. Está en Amazon, ustedes buscan en Amazon Mi tesoro está en el cielo, autora Sandra Vargas Camelo, ahí les va a aparecer y en todas las librerías CLC de Ecuador lo van a poder encontrar. En caso de que de pronto tengan algún inconveniente, pueden entrar a nuestras redes sociales. En todas las redes sociales estamos como @mi tesoro está en el cielo. Y en cualquier red social nos escriben y nosotros les ayudamos a conseguir el libro en cada país. Genial, ahí está. Es importante eso que tomemos atención entonces para todas las personas que están escuchando la radio en este preciso momento también acá en Bolivia. Yo quiero tener el libro, yo quiero tener el libro, y ahí internamente ahí lo voy a ver con nuestra hermana Sandra para ver cómo quiero tenerlo acá físicamente el libro, así que ya vamos a ver cómo podemos hacerlo ello, pero ahí están las opciones, así que ya saben, redes sociales, todo así como @mi tesoro está en el cielo, y se contacta ahí en las redes sociales y nos pueden facilitar para poder ayudar. O simplemente ahí a través de Amazon, buscando así precisamente el libro Mi tesoro está en el cielo de Sandra Vargas, escritora, así usted también lo va a poder adquirir también. Realmente más que el apoyar o en la compra del libro, pues es para el mensaje, el que sea llegado, compartido a muchas personas que también, quizás muchos de ellos todavía están en este proceso del duelo, llevan años. Yo conozco personas que llevan años con este duelo y que no pueden superar, ¿no? Entonces, es importante que llegue este mensaje también, hermana Sandra. Yo realmente los abrazo a la distancia, a ustedes, su familia. Me admiro la valentía, admiro la forma como ustedes, a pesar del duelo que les ha tocado pasar, han enfrentado esta situación y están viéndolo de esta manera. Y por supuesto, a pesar de eso, también lo han escrito para que otras familias, otras personas también puedan seguir adelante. Mira que sí, esa fue mi confrontación psicológica y de fe, porque yo decía, Señor, pero tu palabra dice, pedid y se os dará. Nos enseñaban que declare palabra, que el Señor no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Hicimos todo lo que nos enseñaron y aún así mi hija partió. Entonces también empiezo yo a confrontarme, ¿será que soy la única persona que siento tanto dolor? ¿Por qué otras personas me dicen, tranquila hermana, que por ahí en un año usted ya lo ha superado? Entonces empieza esa confrontación también psicológica. El libro trae confrontaciones psicológicas, pero con respuestas de la palabra de Dios, con respuestas bíblicas. Y es muy bonito entender que no soy la única, son millones de personas, porque es que literalmente cada persona al año ve partir un ser amado, ¿cierto? Bueno, cada persona no, cada familia, un conocido, alguien que uno quiere mucho y lo ve partir. Mira, en el mundo, vamos, siempre hablamos del mundo secular y el mundo espiritual, pero en el mundo a ti te dicen, tienes un año para superarlo. Y te ponen un tiempo y si no ya se vuelve patológico y entonces ya esa depresión y empiezan a colocarnos tiempo. En el espíritu, la palabra de Dios dice en Lucas 20:38 que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y para Dios todos viven, es decir, para Dios todos los que partimos seguimos viviendo en el Señor. Por eso los extrañamos, porque ellos siguen vivos allá
y nunca morirán para nosotros acá. Entonces es poder entender al otro. Mira, yo veo muchos grupos de Facebook. Nosotros tenemos un grupo también en Facebook que se llama Mi Tesoro está en el cielo, donde damos palabras de vida eterna, palabras diarias para que la persona ore con base en ella y vea tantas promesas del Señor. Y veo como muchas mamitas que han visto partir a sus hijos hace 20 años, hace 30 años, todavía sienten ese dolor, pero no es ese dolor psicológico por la pérdida, sino es un dolor por la ausencia. Entonces es poder acompañar a todas esas personas que han visto partir a sus seres amados y decirles, no hay problema, ustedes pueden seguirlos extrañando, ustedes pueden llorar de vez en cuando por ellos, no pasa nada, Dios nos entiende, Jesús lloró. En la Biblia hay muchos mártires, muchos que sufrieron. Entonces, pues en este mundo tendremos aflicción, mas no temamos, Cristo está con nosotros y si Él está con nosotros, nadie contra nosotros. Amén, amén. Muchísimas gracias por ese tremendo mensaje que nos deja a cada uno de nosotros también acá y que estamos atentos también acá en la sintonía. Hermana Sandra, muchas gracias una vez más por haber aceptado la invitación. Así que ya sabemos, en Amazon, ahí también usted puede adquirir el libro digital, de una forma digital. Ya sabe, Mi Tesoro está en el cielo, de la escritora Sandra Vargas. Y bueno, también en las redes sociales de la misma manera, para ponerse en contacto con ellos, si nos pueden ayudar a facilitar, asesorar de cómo puede llegar el libro hacia nosotros también y adquirirlo en nuestro país. Así que muchas gracias, hermana Sandra, que Dios la bendiga. Ha sido de gran bendición conversar con usted también. Amén, igualmente para ustedes, para la emisora que abre tantas puertas y podemos dar testimonio de todo lo que Dios hace en la vida de nosotros. Muchas gracias a ustedes y que Dios también siga abriéndoles caminos de bendición. Amén, que el Señor me la bendiga. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Vale. Ahí está. Qué lindo de verdad poder disfrutar de ese